Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda, como siempre, con afecto José Manuel Villalpando aquí en vivo, en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo, y repito, en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, como ustedes bien saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la Ciudad de México, en alguna que otra ciudad del interior del país, ya saben, estamos en la competencia porque los autos de lujo pues ven en estas horas sus automóviles, pero en fin, ellos sabrán. Llegamos también a los Estados Unidos de América, también por supuesto a Puerto Rico, Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional donde existe internet y aún a todo el mundo, como ahorita veremos, como siempre, afortunadamente y gracias a su beneplácito, a su benevolencia, por la página de internet www.radioformula.com.mx que está a su disposición. También les recuerdo, me quiero ir rápido hoy porque el programa, créanme que hay mucha información hoy que platicar con ustedes, mucho chisme histórico interesantísimo. También tenemos las vías de comunicación que ustedes ya conocen, villalpandohistoriador@gmail.com y mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. En este programa, que sí, no puedo dejar de mencionarlo, es el más escuchado en la Radio Nacional Mexicana en estos horarios de los sábados de 4 a 5 de la tarde, gracias al favor, a la preferencia de ustedes. Por supuesto, rápidamente, primero que nada quiero agradecer muchísimo a la zona escolar número 34 de educación secundaria aquí en la Ciudad de México, a sus alumnos y alumnas, maestros y maestras, a sus directivas y directivos, en fin, particularmente a la maestra María Isabel Fregoso, que me hicieron el favor enorme de recibirme en estos días en una de sus escuelas, en una experiencia maravillosa. Gracias, mil gracias. También le quiero agradecer a doña Yolanda Mosqueda, que nos está escuchando. Ya me reclamó porque no es intercontinental, pero es nacional, y también la saludamos con todo gusto. Doña Aurora Romero en Tláhuac también, Karen Valencia. Me pregunta algo muy interesante sobre Díaz Ordaz y la Tigresa, pero déjeme decirle, no era una relación de amor, se llama de otra manera. También don Manuel Jesús Palma Cadena, que me hace un comentario muy interesante, muy inteligente, porque me dice que, como lo veremos al final del programa, doña Sara Pérez de Madero, ya viuda, se fue a vivir a la colonia Roma. Ella vive en la calle de Zacatecas, y muy cerquita, a 5 o 6 cuadras de ella, vive otra viuda famosa. En la calle de Durango vivía doña Carmelita Romero Rubio. Bueno, don Manuel no me dice los nombres de las calles, yo se los estoy dando porque yo sí me lo sé. Gracias, don Manuel de Jesús Palma, allá en Mérida también. Juan José Zamudio Ramírez, desde Huimanguillo, en Tabasco, muchísimas gracias. Verónica Chingoya, también muchas gracias. Brenda Ibarra, también se lo aprecio enormemente. Tengo más, no crean que son los únicos. También, por supuesto, a la familia de Emma Jackson, Toby y Neftali Garza, allá en Raleigh, Carolina del Norte. Nuestra amiga Adriana Romos, ahora aquí en la Ciudad de México. Gracias, Adriana. Raúl Rivero, alcalde, muchísimas gracias. No, mire, hemos hablado muchas veces del tema colonial. Si usted incluso ubica el primer programa de este año, ahí toqué varias cosas de la época que usted señala claramente que hemos ignorado, que es la época virreinal. Don Raúl López desde Querétaro, muchísimas gracias. Don Jorge Ramírez Santillán, también, por supuesto, en los Héroes Tecámac, muchísimas gracias. Don José Antonio Cortés también. Y bueno, hay muchos más que ahorita les daré lectura, porque si no me atraso un poquito. El tema de hoy tiene que ver con dos acontecimientos. Primero, estamos recordando en estos programas del mes de febrero historias de amor. Febrero, mes del amor, por supuesto se prestaba para hablar de ellas, y la de hoy es una historia de amor. Evidentemente el amor que existía entre Francisco Ignacio Madero y su esposa doña Sara Pérez. Pero también, como lo anuncié, es una historia de dolor, y precisamente hoy día 22 de febrero
se cumple un aniversario más del asesinato vil de Francisco Ignacio Madero. Así que vinculando ambos temas, pero vamos a estudiar es un decir, vamos a platicar hoy este asunto desde el punto de vista de Sara. El año pasado, ustedes recordarán, hablamos lo que sucedió durante la decena trágica que culmina con la trágica muerte de Madero, pero esta vez vamos a enfocar la historia desde el punto de vista femenino de Doña Sara, que es un personaje interesantísimo que seguramente, pues muchos de ustedes habrá algunos datos que el día de hoy podamos platicar que no conocían y se van a sorprender gratamente. Miren, para empezar, ellos se conocen, Sara y Francisco, Sarita y Pancho, como le decía ella, se conocen en la ciudad de San Francisco, California. No fue aquí. ¿Por qué se conocen allá? Por dos condiciones. Ambas familias son potentadas, riquísimas, pudientes. La familia Madero inclusive está clasificada dentro de las 5 familias más ricas durante la época porfiriana, y pues la familia Pérez no es tan rica, pero también son parte de la élite económica y social del estado de Querétaro. Ella nació en San Juan del Río, en esta hermosísima población cercana ya a Querétaro, en el año de 1870, y él, como todos sabemos, él nace en 1873. Ella era mayor, 3 años que Francisco Ignacio Madero. Se conocen en San Francisco porque allá la familia Madero ha decidido que sus hijos varones Francisco y Gustavo, que estaban recién desempacaditos de París, donde habían ya estudiado durante varios años, fuesen un año más a perfeccionar su idioma inglés y a aprender algo de técnica agrícola a la Universidad de Berkeley, en San Francisco, California, y al mismo tiempo aprovechó para la familia Madero para mandar a las hermanas, entre ellas a Mercedes, la hermana más cercana al propio Francisco Ignacio Madero, para que fuesen a estudiar a una escuela de señoritas, a aprender el idioma inglés, en una escuela de señoritas, pero regenteada por monjas católicas, el Colegio Notre Dame, también en San Francisco, California, en donde las chicas Madero coinciden con Sara Pérez, que también es una alumna mexicana interna ya para los mismos fines, que aprende el idioma en una escuela católica. Así que se vuelven amigas de Sarita, tanto las hermanas de Madero, y por supuesto Gustavo y Francisco, que los fines de semana se reúnen todos en familia, pues para pasear por San Francisco, ir a la bahía, andar por allí, y ahí van a nacer la amistad, una amistad que pronto va a trocar en enamoramiento. Evidentemente los dos este año que están juntos allá en San Francisco, pues por supuesto sueñan, se enamoran. Él tiene exactamente 20 años de edad, ella tiene ya 23, y sin embargo, bueno, pues comienza un romance, un idilio, de estos bonitos de aquel tiempo, de manita sudada, porque no pasaron a más, yo creo que ni besitos se dieron nunca jamás, y que pues va a interrumpirse cuando necesariamente culmina el año para el cual tanto los Madero como la familia Pérez habían dispuesto para sus respectivos vástagos, y cada quien tiene que regresar a su lugar de origen. Sarita va a regresar a vivir a la Ciudad de México, y Francisco, ya a los 23, 24 años al año siguiente, va a irse a San Pedro de las Colonias en Coahuila, en donde ya la familia le va a encomendar la dirección y gestión de algunos de sus negocios, de las muchas empresas que tenían los Madero, específicamente en San Pedro de las Colonias. Pero sin embargo, don Francisco, el joven Francisco, visita periódicamente la Ciudad de México para continuar el romance, el noviazgo con Sara, un romance y un noviazgo que seguramente a Madero pues pronto, porque así fue, y él lo confiesa en su diario, en sus memorias, a él pues ya de pronto le empezó a hartar. Seguramente estaba pensando, aunque no lo escribió, en aquello de que amor de lejos es de pensarse, y pues la cortó. Madero, sin ninguna explicación previa, sin ninguna causa o motivo, es Madero el que corta a Sara. La cortó. ¿Por qué la cortó? Bueno, seguramente porque pues, le daba flojera venir cada rato desde San Pedro de las Colonias. En aquel tiempo, con las vías de comunicación tan complejas, solamente en ferrocarril, y se hacían 2 o 3 días cada vez que podía hasta la Ciudad de México para visitar a su novia. Así que
prefirió cortarla. Se dedicó a cortejar a una señorita en Monterrey que estaba más cerca, de nombre Margarita Zambrano, que tampoco le hizo caso, pero eso sí, y él es explícito en sus memorias, los años que siguieron a partir de 1895-96 hasta 1902, se va a dedicar Madero, él lo dice con palabras más finas, pero yo lo diría tal cual, al reventón. Él dice a la disipación, a la bebida y a las mujeres. Hoy sabemos, porque ya hay constancia histórica, que visitaba todo tipo de cantina, y lo voy a decir tal cual, y todo tipo de burdeles. Se dedicó a la vida alegre con mujeres de la vida galante y se la pasó divertidísimo varios años, habiendo cortado para ello a Sarita, a la que el mismo Madero reconoce en sus memorias, le causó un profundo dolor. La cortó sin ton ni son. Y bueno, él vivió su vida alegre, disipada, contento, en francachelas. Fíjense, Madero, ¿quién lo iba a pensar? Pero repito, lo confiesa él mismo. Por cierto, sus memorias, así como su correspondencia completa, pero también su famosísimo cuaderno de comunicaciones espíritas, todos están publicados, desde hace varios años. Primero hay una colección completa de la obra de Madero que publicó Editorial Clio allá en los 80s, 90s. Yo también pude publicar en su momento varios de estos tomos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pero toda la documentación original que sustenta lo que vamos a platicar el día de hoy y que precisamente narra su propia vida en su cuaderno espírita y sus cartas, están depositadas y sirve y hay acceso al público en Palacio Nacional. Allí está el archivo de Francisco Ignacio Madero. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde. Me voy muy rápido agradeciéndoles a todas las personas que amablemente me han escrito, como nuestro amigo David Lara, allá en Dresden, en Alemania, muchas gracias. Don César González Garay, muchas gracias. Doña Diana Luna también, muchas gracias. Don Enrique Deita Silva, como siempre, muchas gracias. Liz de Cuevas, allá en Mazatlán, muchas gracias. Nuestro amigo René Bueno, muchísimas gracias, sí, me gustó mucho el libro que me mandó. El Padre Carlos, gracias por acompañarnos. Don Salvador Reyes, de San Luis Potosí, muchísimas gracias. Don Carlos Molina, nos saluda desde Tucson, Arizona, allá en los Estados Unidos, mil gracias. Don Samuel Nava también, muchísimas gracias. Como siempre, don Ignacio Barreras Hernández, muchas gracias por su comentario. También, por supuesto, don Santiago Rosas, como siempre, allá en Puebla. Y, naturalmente, doña Lupita Ayala, allá en Zamora, Michoacán. Muchísimas gracias, como siempre. Y miren, voy a irme rápido, si no, no acabo, que es una historia trepidante. La cortó sin motivo alguno. La mandó a volar, literalmente, porque quería dedicarse a andar de crápula, ya en las, en los burdeles y cantinas de Monterrey, era donde se iba a hacer sus desmanes. Pero en el año 1902 le entró la crisis, una crisis motivada primero porque su mamá, la mamá de Madero, se puso muy grave, pero muy grave, y estaba a punto de fallecer de tifoidea, y esto como que lo sacudió, pero al mismo tiempo es cuando retoma con más fuerza sus experiencias espiritistas. Recuerden ustedes que Madero había descubierto al espiritismo allá en su estancia en París, cuando leyó y se suscribió y aprendió de las teorías que había formulado en la capital de Francia el famosísimo Allan Kardec, que las había traído a México y más o menos las practicaba, pero a partir de la enfermedad de su mamá se volvió ya un adepto consumado al espiritismo y descubrió que él era lo que se conoce como medium escribiente. Recibía comunicaciones del más allá, de los espíritus, particularmente de dos, que se llaman Raúl y José. Todo esto lo pueden ustedes encontrar, amigos, en su cuaderno espírita, que repito, está publicado y además está al acceso de cualquier persona que quiera ir a Palacio Nacional a leerlo, a verlo, y es algo verdaderamente impresionante cómo los espíritus le dicen cosas que él las va escribiendo, se pone en trance, se concentra y se pone a escribir lo que le dictan los espíritus, y que si ustedes lo leen, cuando me hagan el favor de hacerlo, verán que son cosas verdaderamente lógicas, sanas, limpias, de una vida ordenada, consejos, máximas de cómo proceder en existencia y cómo ser una persona honorable, decente. No era católico Madero, hay que aclararlo. Lo dejó de ser desde muy chico y más decidió rotundamente cuando se volvió espiritista.
Pero si ustedes se fijan, y voy a decir una herejía, los consejos que recibe Madero de los espíritus son absolutamente morales, de una rectitud, pero absoluta. Y en esta reflexión que le provoca la enfermedad de su mamá, que finalmente salva la vida con dificultad, pero que a él le permite de nueva cuenta adentrarse en la meditación, en la reflexión, que así se vería desde fuera, pero él creyendo que estaba recibiendo comunicación de los espíritus y tomando nota de todo lo que le dictaban, son los espíritus, Raúl y José, los que le ponen una regañiza porque le dicen: ¿te fijaste el daño que le hiciste a esa muchacha? No tuviste ninguna compasión de ella. Tu egoísmo fue superior. La hiciste sufrir. Y la sacudida que recibe Madero pues es espantosa, porque se da cuenta, al momento que los espíritus le han puesto esta regañada, de que efectivamente fue verdaderamente cruel, desalmado con Sara. La enamoró primero, la sedujo en el término más romántico de la palabra, y después la abandonó, le dio una patada literalmente, porque pues le dio flojera venir a la Ciudad de México cada rato. Y bueno, los espíritus le pusieron una condición. Tú bien sabes, le decían, el mal que le hiciste a Sarita, y va a ser mejor que lo compongas, que lo repares, ¿eh? Los espíritus se comenzaron a poner exigentes, y entonces él decidió reconquistar a Sara. Por supuesto, le empezó a escribir, y Sara le contestó naturalmente que no, que gracias. Claro, para esto ya Madero se había informado que Sara permaneciera soltera, ¿eh? Esto era muy, muy importante. Si ella era casada, pues ya no tenía caso, pero no, permanecía soltera. Sara en realidad era una muchacha de buen corazón, muy digna, muy noble, y sí, para ella el primer amor era el amor determinante de la vida, y efectivamente se había enamorado de Francisco Madero, y no lo había olvidado a pesar de la patanería de haberla abandonado. Y los espíritus le pusieron entonces una prueba fundamental. Le dijeron claramente, le ordenaron ser casto, y con palabras clarísimas y contundentes también le exigieron que no volviera a comprar amor. Así, con esas palabras, los espíritus fueron clarísimos con Madero: prohibido volver a comprar amor, es decir, ya no visitar burdeles, por supuesto, para decirlo en buen español, y ser absolutamente casto. Pero además le exigieron ir a verla a la Ciudad de México, confesarle sus pecados, expresarle su arrepentimiento y su propósito de enmienda, y pedirle perdón. Tal cual. Son los espíritus Raúl y José los que le escriben y le ordenan que haga esto a Madero, y Madero, para entonces, que es un hombre que ya ha cambiado por completo su vida, va a la Ciudad de México, le implora el perdón a Sarita, y ella escuchó los ruegos, escuchó las promesas, escuchó los perdones, las confesiones, y pues no dio su brazo a torcer, se hizo el rogar un poquito más. Finalmente le dijo que lo iba a pensar. Madero regresa a San Pedro de las Colonias, le escribe lo que él piensa que es una última carta, diciéndole: Sarita, por favor, ya no me hagas sufrir más, necesito tu amor, necesito tu cariño. Y ya, después de varios meses, Sara finalmente dijo que sí, lo perdonó. Se van a casar en la Ciudad de México el día 26 de enero de 1903. Y fíjense, Madero, que no es católico, su familia sí lo es, por supuesto, Sarita es muy profundamente católica, accede, como hacía mucha gente en aquel tiempo, a celebrar no solamente el matrimonio civil, que se hace ante un juez del registro civil, como se acostumbraba ya en aquel tiempo, sino también accede a tener un matrimonio religioso para satisfacer, por supuesto, a Sara y a su familia, y los casa nada más ni nada menos que don Próspero María Alarcón, el arzobispo de México. Porque ese era el nivel de las dos familias que a través de Francisco y de Sara se estaban uniendo, de las familias más importantes de México en el plano social y en el plano económico, indudablemente. Así que se casan. Van a pasar la luna de miel, fíjense qué curioso, en el Hotel Reforma aquí en la Ciudad de México. Van a aprovechar para estar en la Ciudad de México, que es interesante eso, la luna de miel en la Ciudad de México, qué extraño.
Pues después ya se van y van a asentar su domicilio conyugal en la ciudad de San Pedro de las Colonias, donde Madero tiene a su cargo las empresas familiares en ese rumbo. Aquí entra un misterio muy interesante. Como todos sabemos, estos 10 años de matrimonio, a partir de 1903 y hasta el año de 1913, en que Madero es asesinado, los 10 años de casado, no tuvieron hijos. Fueron un matrimonio que nunca tuvo descendencia, y hay varias teorías, La más socorrida, pero no hay prueba alguna, por eso todo lo que diré a continuación son viles hipótesis, algunas que ya han sido formuladas por otros historiadores, otras que pues a mí se me ocurren, pero miren, la teoría más socorrida es de que ambos, Sarita y Madero, guiados por el espiritismo, habían hecho un voto de castidad conyugal. Esta es la teoría más socorrida y la repite medio mundo, Yo no creo en ella por una razón muy sencilla. Porque Sara nunca va a ser espiritista. Ya veremos ahorita cómo ella, cuando Madero se empeñó en convertirla, en introducirla, en invitarla a que participara en estas tenidas espiritistas que él sostenía con otros amigos o él solito invocando a los espíritus, Sara siempre se negó, aunque respetó a su marido, porque Sara siempre fue, hasta el último día de su vida, profundamente católica. Y una mujer católica sabe que el fin del matrimonio es la procreación. Así que yo no creo que Sara haya aceptado un pacto de castidad. Más bien yo creo que Madero sí tenía un poquito la consigna espírita de la castidad, pero por una razón distinta a la que creemos de que fueron los espíritus que, para que seas bueno y puro, sé casto. No, pero con la esposa no hay castidad de ese tipo, no hay pureza de ese tipo. Yo más bien creo que Madero traía alguna colilla, de algún rescoldo todavía de las pasiones burdeleras de años antes, y a lo mejor tenía alguna enfermedad que por supuesto no quiso pegarle ni contagiarle a Sarita, y Sarita aceptó que en lo que se curaba o en lo que pues finalmente era posible, pues no tendrían ningún contacto íntimo. Yo más bien creo que por ahí va la cosa, y después se complicará cuando Madero comience a asumir responsabilidades políticas de otra índole que le van a impedir ser un matrimonio pues asentado, porque van a andar de la seca a la meca, como ahorita platicaremos. Pero es un misterio, no nos es dable resolverlo, simplemente formulo las hipótesis que hay, pero yo creo que más bien por ahí va, de que se tuvieron que aguantar por algún problemilla, producto todavía de aquellos años de andanza y disipación, como el propio Madero lo dijo en sus memorias. En San Pedro de las Colonias, eso sí, se ve que es un matrimonio muy bien avenido, tiene una especie de telepatía conyugal. Se comunican, saben lo que piensan el uno y el otro, están en una perfecta armonía siempre. Esto es algo muy notorio en ellos, Basta con ver la galería enorme de fotografías que ustedes se encuentran, pero de esto hablamos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa que se me está yendo como agua, pero rapidísimo. Saludo, por supuesto, a doña Lupita Ayala, ya la saludé otra vez, no importa. Mi querido amigo don Joaquín Vargas Peñafiel, eminente cardiólogo allá en el Centro Médico Nacional, en La Raza, le agradezco infinitamente que me escuche. Y un saludo, don Carlos Prado en Torreón, Coahuila, muchísimas gracias. Otra vez don Ignacio Barreras, don René Moeno. Sí, es que son ricos, pero la riqueza no es tener monedas en su casa. Ahorita veremos por qué. Tuvieron que pagar el velorio de Madero vendiendo un caballo porque Galloso, la empresa de pompas fúnebres que todavía existe, exigía el pago en efectivo y por adelantado. Así que hubo que vender un caballo para tener dinero en ese momento para pagar el entierro. Recuerde que la ciudad llevaba 10 días sin movimiento y sin manera de que hubiera bancos ni nada. Pero bueno, ese es otro tema. Rápidamente déjenme avanzar. Miren, en San Pedro de las Colonias, Madero, Sarita, matrimonio perfectamente bien avenido, que concuerda en todo, se dedican a hacer obras de caridad, porque así, aparte, ella lo siente como buena católica que es, como profunda católica que es, y Madero sabe que además los espíritus lo ven con gusto cuando está haciendo obras de caridad, como construyendo escuelas, como estableciendo comedores, como dispensarios médicos, inclusive él mismo es el homeópata que los atiende, pero también, por supuesto, haciendo producir sus negocios, no crean que nomás era de buena calidad. No, es un hombre muy
muy, muy rico como toda su familia. Ella respetaba el espiritismo de Madero. Madero tenía cada miércoles y cada sábado sesión espírita. Normalmente los miércoles lo hacía con sus amigos del círculo espírita que había fundado allí en San Pedro de las Colonias, y los sábados en la noche él solito se encerraba, se concentraba, se ponía en trance, se comunicaba con los espíritus, y su cuaderno espírita, que les recomiendo, lo pueden conseguir, había una edición de Editorial Clio, y si no, vayan a verlo físicamente en Palacio Nacional. Allí está todo lo que le dicen los espíritus. ¿Qué le dicen? Cosas, repito, de una sana moral, de una rectitud de vida. Por ejemplo, le prohíben emborracharse. Fíjense qué interesante. Le ordenan bañarse todos los días. Recuerden que en aquel tiempo no se estilaba el baño diario. Bueno, a Madero ya le están ordenando que sí lo haga. Y le dictan pues una serie de consejos prácticos de cómo vivir hasta volverse vegetariano. Hacer ejercicio todos los días. Dormir lo suficiente. Fíjense qué interesantes formas de vida. Y de pronto un buen día, ya para no tardar de más y adelantar, un buen día, fíjense nada más, porque la comunicación es amplísima entre los dos. Madero le cuenta a Sara todos los días lo que vive, lo que pasa, y todos los sábados en la noche, los domingos en la mañana, le platica todo lo que le han dicho los espíritus. Sara lo sabe, está enterada de todo, y se da cuenta que son consejos verdaderamente del recto vivir, y apoya a su marido. No comparte el espiritismo. Esto es bien importante, ¿eh? Ella es católica. Cuando Madero incluso se llegó a burlar de su catolicismo, los espíritus lo regañaron. No te burles ni hostigues a Sarita por su religión. Ándale, para que estés quieto y te portes bien y no la molestes. Y un buen día ya en 1904 y 5, Madero le fue platicando la nueva misión que los espíritus le estaban dando una vez que ya purificó su vida, una vez que ya se convirtió en un hombre de bien, una vez que ya ha superado, ya sublimado sus pasiones y está convertido en un ser con un halo superior. Le dice: oye, me imagino que se le habría dicho mi cielo, como él le decía, mi cielo, pues me acaban de decir que yo soy el elegido para un fin superior que consiste en salvar a la patria. No crean que Sara se rió de él. Digo, otra en su lugar había dicho: a ver, Panchito. No, Sara lo tomó muy en serio, muy en serio. Los espíritus le dieron una serie de argumentos de por qué debería dedicarse, entregarse por entero a la misión superior de salvar a México de la tiranía. Y le ordenaron pensar y estudiar, sobre todo estudiar. Fíjense, los espíritus le impusieron como tarea estudiar completito, cosa que poca gente lo ha hecho, estoy seguro, la famosísima obra del México a través de los siglos, aquella dirigida por el general Vicente Riva Palacio en 5 grandes y enormes tomos que poca gente ha leído completo. Pues a Madero los espíritus le impusieron como obligación, antes de cualquier cosa: te soplas el librito ese y ya que lo tengas bien estudiado seguimos platicando. Así que lo pusieron a estudiar historia de México y economía y política y muchas otras cosas, para que finalmente llegara el momento en que le ordenaron que se apartara unos días, casi su tiempo de cuaresma personal, se fuera a un pequeño rancho que tenían en el desierto de Coahuila, que se llama Australia, se llama el rancho, estaba en medio del desierto, y Sara lo entendió y lo apoyó, y únicamente don Panchito, don Francisco Ignacio Madero, se fue para allá acompañado de papel y pluma y comida. Allí se puso a escribir su libro, La sucesión presidencial, en 1910, y de regreso, pues se lanzó por completo a la actividad pública, a la política, con el apoyo total de Sara. En alguna carta que le escribe, Madero está orgullosísimo y muy contento. Le dice: gracias, Sarita, mi cielo, porque has entendido y te has convertido justamente en la que escucha todo lo que digo y está de acuerdo y me apoya. Era una unión absoluta, místicamente absoluta, en ideales, en fines, en forma de proceder.
Repito, tenían una especie de comunicación, estoy seguro yo, telepática, como hay matrimonios que así sucede, en lo que con una simple mirada saben lo que está pensando el otro. Pero no queda ahí. Sara decide además acompañar a su marido a toda la gira electoral que en el año de 1909 va a comenzar cuando se postula como candidato a la presidencia de la República. Sara decide, pues yo voy contigo. Se va a convertir en la primera mujer en la historia de México que acompaña a su esposo en las andanzas, aventuras, lides, campañas y cuestiones políticas. Siempre está con él, siempre. Repito, hace un momentito no lo dije bien, pero vean en Google, busquen Sara Pérez de Madero y verán toda la enorme cantidad de fotografías donde está ella, siempre con él. Tenemos desde la fotografía de boda, que está disponible para todo el mundo, y todo tipo de conductas, actitudes en un lugar, en otro, están siempre juntos, siempre. Hay una foto maravillosa que a mí me conmueve profundamente, porque bueno, pues mucha gente pone en su face fotitos de Madero y cosas así, pero hay una que poca gente ha reparado en ella, pero que a mí se me figura la representación máxima de esta pareja que tiene tanta empatía, tanto amor, tanta ternura entre ellos, que es, bueno, claro, una feminista no lo entendería. Está Madero sentado junto a Sara, Madero con el brazo extendido cerca de ella, y ella le está surciendo un botón en la manga del saco. Es una delicia de fotografía de una pareja que se ha entendido perfectamente bien. Yo amo esa fotografía, que a mí me gusta particularmente mucho. Alguna vez cuando me pidieron la idea de cómo hacer un monumento a Madero, yo sugerí eso. Claro, pues no me pelaron, por supuesto, pero es una imagen muy, muy bonita de una pareja. Finalmente, esta campaña de 1909 termina en la cárcel. Si ustedes recuerdan, Madero fue puesto en prisión, primero en Monterrey, luego en San Luis Potosí, y desde allí es donde va a formular el famoso Plan de San Luis, convocando a los mexicanos a iniciar la revolución el día 20 de noviembre. Bueno, Sara está con él. Sara fue con él, pidió permiso hasta de vivir en una celda contigua, la celda de visitas de alguna manera, y allí estuvo con él. Es más, se presentó ante el juez cuando eran juzgados. Ya, en aquel tiempo ya había juicios orales, aunque ustedes no lo crean, y ella misma le dijo al juez que cómo se atrevían a detenerlo por un delito menor, dice que por robo de guayule, imagínense, fue la causa por la que lo detuvieron, y al propio juez le ha puesto una regañada, y Madero estaba orgullosísimo, le escribe una nota: Sarita, estoy orgulloso de cómo me defendiste ante el juez. Claro, tienen que salir al exilio, los dos se van, como todos sabemos, se han escapado de San Luis Potosí. Radicarán unos meses en la ciudad norteamericana de San Antonio, Texas. Ahí se va a quedar Sara, mientras Madero va a iniciar la Revolución Mexicana. Pero los días en que se separan, a partir del día 20 de noviembre de 1910 y hasta que se reúnen meses más adelante en Ciudad Juárez, Madero le escribe diariamente a Sara y le exige que ella a su vez también le conteste diariamente. Y son unas cartas maravillosas que a mí las pueden ustedes encontrar en la correspondencia. Se la escribe a Juanita Montiel. Es el nombre en secreto de Sara. Pero adelante en el texto ya no se cuida. Sarita, mi vida. Sarita, mi cielo. Pues no queda a Juanita Montiel. El mismo Madero se equivoca y no sabe guardar las apariencias. Por eso las cartas también se pudieron conocer. Pero le cuenta todo. Lo que pasó, que llegó Villa, que llegó Abraham González, que fueron, que vinieron, pero le cuenta también, fíjese qué interesante, que está enfermo del estómago, que tiene diarrea, pero todo le cuenta y Sara le contesta: toma esto, toma lo otro, ¿cómo te ha ido? Bueno, es una comunicación maravillosa, pero en ella hay frases fantásticas. En todas ellas, Madero es insistente en decir: Sara, tengamos fe, obramos bien y por lo tanto todo saldrá bien. Hacemos lo correcto, por lo tanto, todo resultará correcto. Tengamos fe en la providencia o tengamos fe. Son cartas en las que reiteradamente Madero utiliza la palabra fe. Es un hombre que tiene fe. Todos sabemos, inclusive, que lo hemos criticado históricamente, diciendo que, la I de Ignacio, que muchos confunden con Indalecio, ya sabemos que eso no es cierto. Está perfectamente el acta de nacimiento y la fe de bautismo que dicen Ignacio claramente, pero mucha gente ha dicho que la I, en plan de broma, es de Inocencio. Sí, era un hombre de buena fe, que a veces pecaba quizás de inocente, como lo va a demostrar en los días finales de su vida. El caso está que
finalmente la revolución triunfa, don Porfirio se va, Madero entra triunfalmente a la Ciudad de México. Nosotros volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque. Bueno, el programa de hoy no me rindió. Estaba yo hoy sí 2 horas claramente para irme con calma. Voy a tener que brincarme varias cosas para llegar al momento culminante. Pero mientras, gracias a Miriam Florencia, muy amable. Don Jorge R. Chaboya, también muchísimas gracias. A don Iván García, también le aprecio como siempre que se comunica con nosotros. Igualmente a don Marco Federico en Santa Marta, Catitla, gracias. A David Bravo, como siempre, también muchísimas gracias. A doña María del Carmen, también allá en Querétaro, también muchísimas gracias. Y bueno, vamos hacia el final. Miren, finalmente Madero gana la presidencia. Me brinco a la parte de las campañas. Ella estuvo siempre con él, pero gana la presidencia de la República y ella se convierte en la esposa del presidente de la República. En aquel tiempo no se acostumbraba a decirle primera dama. Ya después le van a decir que era la primera dama de la revolución, pero esto a ella jamás le importó. Es la esposa del presidente de la República. Y recuerden ustedes que la época maderista fue el momento de mayor libertad de expresión, cuando el presidente Francisco Ignacio Madero decidió dejar libre a la prensa y fue objeto de críticas al por mayor, y él no hizo nada por silenciar, ni criticaba a periodistas, ni se burlaba de ellos, ni nada. Y la prensa, todavía esa prensa antigua, porfiriana, que había sido acólita del dictador, se comportó de manera muy vil con él. Lo caricaturizaban, lo ridiculizaban, se burlaban de él porque era chaparrito, se burlaban de él porque usaba trajecito y no gran uniforme, se burlaban de él porque estaba chiquito comparado con don Porfirio, se burlaban de él porque era vegetariano, por supuesto se burlaban de él porque era espiritista. Bueno, se burlaban de él literal porque quería a su esposa, porque amaba a su mujer de ese tamaño. Y ella, pues tampoco la dejaron en paz, en menos medida que a su marido, pero ella le inventaron un apodo. Como ella se llamaba Sara Pérez de Madero y firmaba Sara P. de Madero, le llamaban el Zarape de Madero. El Zarape, como estaba siempre con él, lo cubría y lo protegía, pues era el Zarape de Madero. Ella calladita, aguantó, nunca respondió nada. Vivían en la residencia presidencial allá en Chapultepec, en el Alcázar de Chapultepec. Tenían también una casa particular en la colonia Juárez, en las esquinas de la calle de Berlín con Liverpool, que fue quemada durante la escena trágica. Pero ahí en Chapultepec es cuando el día 9 de febrero de 1913 recibe Madero la noticia del alzamiento que en el centro de la Ciudad de México han tenido varios generales, que va a ser el inicio de la escena trágica, y va a ordenar que lo acompañe en un desfile para mostrar su lealtad el heroico colegio militar desde Chapultepec hasta Palacio, escena que ya platicamos con mucho detalle hace un año. Simplemente, ahorita quiero decir que bajando las escalinatas allí en el Alcázar, Madero, antes de subir a su caballo que se llama Destino, besó a su mujer, la miró profundamente y solamente le dijo: ten fe. No se volvieron a ver. Jamás volvieron a verse. Los 10 días siguientes, desde el día 9 hasta el día 19, Madero va a permanecer en Palacio Nacional, en donde no va a querer que Sara vaya, porque es peligrosísimo. Efectivamente, la ciudad estaba bajo fuego, bombardeada, y prefirió Madero que Sara se quedara en la seguridad del castillo de Chapultepec. No hay constancia documental de por qué lo hizo. Solo sabemos que mediante los ayudantes, particularmente el capitán Federico Montes o el capitán Gustavo Garmendia, iban y venían a Chapultepec con mensajes, seguramente algunas notitas o de viva voz, en el que Madero le informaba todos los días, incluso le hablaba por teléfono a Sara para saber cómo estaban y todo lo que acontecía todos los días. Estaban en comunicación, eso sí, seguramente además incluso por teléfono, ya había teléfonos y se podía comunicar de Palacio a Chapultepec, pero no se volvieron a ver. Es algo muy muy interesante lo que pasa, porque miren, para el día 19 de febrero, cuando Madero cae preso, la noticia, por supuesto, en la tarde le cayó como un balde de agua fría a Sara, y lo primero que se le ocurrió, ahí cuando ya se rompió la comunicación con su esposo,
es que el día 20, al día siguiente, el día 20 de febrero de 1913, fue ella personalmente a ver al embajador de los Estados Unidos de América, el tristemente célebre Henry Lane Wilson, para pedirle que intercediera ante el gobierno del usurpador Victoriano Huerta por la vida de su esposo. Wilson la recibió y el diálogo la misma Sara lo relató años después a un periodista y contó que Wilson la trató pues con una displicencia pues típica de un gringo prepotente y le dijo, bueno señora, ¿en qué puedo ayudarla? Pues quiero que por favor usted interceda por mi esposo. Ay, mira, a su esposo no le va a pasar nada. Bueno, pues es que mire, no sé si está en riesgo de muerte. Mire señora, vamos a hablar con claridad, le dijo el embajador. Su esposo nunca quiso consultarme. Imagínense, el maldito gringo, perdón, diciendo a la esposa del presidente Madero que su marido no lo había querido consultar. Pues ¿cuál obligación había de consultar al embajador gringo, verdad? Y esto a Sara le molestó, pero aguantó y se tragó el coraje cuando Henry Lane Wilson se aventó otra muy típica de él. Es que su marido tiene ideas muy peculiares, señora. Y entonces Sara ya no se aguantó y le dijo, no, señor embajador, no tiene ideas peculiares, tiene ideales, lo que es muy diferente. Sara se levantó, salió de ahí indignada y sí le mandó decir a su esposo lo infructuoso que había sido esta entrevista con el embajador norteamericano. Se lo mandó decir con su suegra, la mamá de Madero, doña Mercedes, aquella mujer que años antes estaba a punto de morir, ¿se acuerdan? En 1902, que lo platicé hace un rato. Ella fue a ver a su hijo. Fue la única en la familia, o se pusieron de acuerdo en la familia para que fuera ella. Sara no quiso ir, porque entendió Sara, fíjense qué generosa, quería ver a su hombre, pero la mamá tenía algo que decirle, que habían asesinado a su hermano Gustavo, el hermano querido de Francisco, y la mamá quería írselo a comunicar personalmente. Entonces dijo, pues también dígale, por favor, que fracasamos en esto. Doña Mercedes se lo dice a Madero, y Madero, fíjense que, pues Inocencio seguramente, iluso, enamorado, le mandó una pequeña notita a Sara, bellísima. Primero le ordenó, o le pidió, a través de su mamá, que se refugiara en alguna embajada extranjera. Va a ir a esconderse, a protegerse a la embajada del Japón, donde tenían muy buenas relaciones, pero le mandó una pequeña notita que es hermosa. Dice esto la nota, Sara, te aseguro que muy pronto terminará esta situación y podrás disfrutar de la dicha. Después de esta ruda prueba por la que pasamos, días llenos de ventura nos esperan, sin nubes que turben nuestra felicidad. Vean qué hermosa nota le manda Madero a su esposa el día 20 por la noche, pero pues no fue cierto, porque para el día 22 de febrero, exactamente un día como hoy, Madero fue asesinado. Ya hemos platicado la manera como ocurrió este triste desenlace, pero lo que quiero resaltar es que Sara, hasta el día siguiente, esto ocurre el 22 en la noche, muy temprano al día siguiente se enteró de la muerte de su marido por los voceadores, los chamaquitos que vendían los periódicos en la calle y gritaban, ¡murió Madero! ¡Mataron a Madero! ¡Murió Madero! Y salieron a comprar el periódico rápidamente, lo leyeron y ahí descubrieron la triste noticia, la triste realidad. El suegro de doña Sara, don Francisco Madero padre, la hermana Mercedes y la propia Sara se vistieron de luto, fueron a la penitenciaría a intentar recoger el cadáver, se las hicieron un poquito difícil, finalmente se los entregaron, le dieron a Sara una bolsa con la ropa sucia de lodo y de sangre con la que había sido asesinado, lo vistieron con un uniforme de preso y pues finalmente se los entregaron y cuando Sara pasó a verlo, aguantó las lágrimas, se contuvo profundamente y solamente al acercarse le dio un beso en la frente. Ya estaba muy fría seguramente para ese momento y este beso ella dijo que jamás lo iba a olvidar. Recogieron el cadáver y sí, en efecto, como dice nuestro amigo hace un momento René Bueno, la agencia Galloso, ya saben cómo son a veces los empresarios que por quedar bien con el poder en turno, bueno, hacen cada barbaridad, y la agencia Galloso pues sabe que es la familia más rica, pero no quiso darles crédito, pidió
en efectivo y por adelantado el pago del funeral y por lo tanto el caballo Destino, propiedad del presidente Madero, ya expresidente en ese momento, por supuesto ya había dejado de serlo desde el día 19, pues fue vendido para poder pagar el funeral. Un funeral muy curioso porque fíjense que el trayecto de la colonia Juárez, donde fue velado el cadáver, hasta el Panteón Francés de la Piedad, hoy en Avenida Cuauhtémoc, esquina con el viaducto, se hizo en tranvía. Ya llegando casi a frente al Panteón, bajaron ya y cargaron el féretro. Doña Sara, por supuesto, iba profundamente enlutada de negro, llorando naturalmente. Había una prohibición del gobierno del usurpador Huerta de abrir el féretro, pero sin embargo ella exigió que lo abrieran. Ya no le dio ningún beso, simplemente tocó su frente y puso en las manos del cuerpo de su esposo, de Francisco Ignacio Madero, un crucifijo. Ella dijo ese día: quiero ver a mi marido, porque quiero estar con su cadáver, quiero llevarlo a sepultar con mis propias manos y quiero vivir siempre sola junto a su tumba. Y lo cumplió. Compró una casita en la calle Zacatecas, en la colonia Roma, muy cerca del Panteón, bueno, no, a 5 o 10 minutos a pie del Panteón Francés. Y sí, como hace un rato comentamos, a unas cuantas cuadras vivió después doña Carmelita. La injusticia de la vida es que cuando doña Sara muere en 1952, la sepultan en el propio Francés del Tepeyac, junto con su marido, Francés de la Piedad, junto con su marido, pero después la política los separó y a su marido se lo llevaron al monumento a la Revolución. Es una injusticia al amor. Gracias, amigas y amigos. Hasta la próxima semana. Gracias a Guillermo y gracias a nuestros operadores. A todos ustedes, pásenla muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.